En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El recorrido del viaje de hoy inició en Ciudad de México, cuando unas moléculas de grano de sal se unieron para proponer un catálogo de obras en ciencias sociales y naturales, humanidades y arte. Pero ¿cómo se unen las moléculas de sal? ¿Qué se necesita para que esto ocurra? ¿Es magia? Y si no es magia, ¿cómo es que de ahí nace un catálogo? Para resolver todas esas preguntas nos visita desde México Tomás Granados Salinas, director de la editorial Grano de Sal. Tomás es uno de esos editores referencia de Latinoamérica. Ha traducido algunas obras y escrito cuentos, una biografía de Euclides para jóvenes y una historia ilustrada del libro. Y como él dice, pasó años felices y alguna hora amarga como director editorial del Fondo de Cultura Económica. Hoy dirige la colección Libros sobre Libros del Fondo y encabeza la editorial Grano de Sal. Hola Tomás, muchas gracias por venir, por aceptar el reto de hoy. Hola María Elvira, hola al público Radio Escucha. Bueno, estamos muy felices de que nos acompañes. ¿De qué se trata el viaje de Grano de Sal y cómo se unieron esas moléculas? Hay varias intenciones en la editorial de Grano de Sal. Es una editorial digamos que trata de poner el mundo académico al servicio de los lectores generales. Lo que yo busco son obras que se hayan generado en el ámbito de la investigación. Básicamente los autores son profesores, académicos, pero que se dirigen a un público amplio. Claro, no es el público masivo, nunca una obra académica será para el público masivo, pero sí para alguien dispuesto a informarse, dudar de la realidad, buscar alternativas de solución a los problemas que nos incumben. Entonces, el sentido de la editorial es actuar con un sano escepticismo. El nombre viene, entre otras, el nombre de la editorial viene, entre otras razones, de esta expresión que dice que hay que tomar las cosas con un grano de sal, es decir, poniendo un poco de duda respecto del saber en general, respecto de las afirmaciones, respecto de los prejuicios. Entonces, un motor esencial de la editorial es el escepticismo. No hay que caer tampoco en el extremo opuesto, en el que se duda de todo el tiempo. Teorías de la conspiración por todas partes. O el mundo se vuelve más que de granos de sal, de granos de arena. No se puede edificar sobre la duda permanente. Pero creo que hace falta esa dosis que a veces se reduce a un grano de sal, es decir, una pequeña dosis de escepticismo que nos permite avanzar, construir, cuestionar. Bueno, estamos de viaje con unas moléculas de sal, con nuestro amigo Tomás Granados, que nos visita desde México, para que hablemos de su proyecto editorial. Es curioso pensar que después de tantos años trabajando como editor, decides empezar tu propio proyecto. Tú, por la experiencia, ya tenías muchísimas cosas que te ponían en ventaja sobre otras personas que querían iniciar o quieren iniciar un proyecto editorial. Pero nos da mucha curiosidad y cuéntale al público qué de esa experiencia que tenías decidiste echar en la maleta para cumplir tu objetivo de publicar estos libros y que definitivamente dijiste, no voy a echarlo. Bueno, es como tantas cosas en la vida, hay una confluencia de causas positivas y causas negativas en el surgimiento de la editorial. Grano de Sal tiene 2 años de haber echado a andar, en realidad 1 año y medio desde que publicamos, y ahí permitió continuar parte de mis relaciones con autores, editoriales, agencias,
continuar el trabajo que yo venía haciendo en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura, como los tiene bien presente los escuchas de Cartografías Editoriales, surgió como una editorial que ponía en español obras esenciales del pensamiento que estaban en otros idiomas. Entonces, estar en el corazón del Fondo de Cultura Económica lo obliga a uno a tejer una sanísima y riquísima red de contactos intelectuales, que básicamente son, en este caso, con editoriales extranjeras y agencias. Okay. Y eso abre la puerta a una variedad de temas y de autores riquísima. Entonces, a mí me pareció que había muchísimo potencial en seguir algunas de las líneas que yo venía haciendo en el Fondo de Cultura Económica, más estas que tienen un costado levemente polémico. Yo no busco la controversia gratuita o arbitraria, pero sí creo que en el mundo académico siempre de ahí provienen muchas ideas que cuestionan u ofrecen soluciones originales. Uno de nuestros primeros títulos es la obra más completa sobre el ingreso básico. Una de las ideas, no diría revolucionarias, pero sí más audaces del mundo contemporáneo para resolver un conjunto de problemas sociales al mismo tiempo. La idea es esta de entregar recursos a todos los ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos. No es una dádiva gubernamental, sino es una medida para paliar la pobreza, ampliar la libertad individual, en fin, es una medida de política pública que produce una transformación social e individual. Entonces me pareció que ese resume en cierta medida el sentido de Grano de Sal. Es una obra escrita por un par de académicos belgas que trata de cambiar el mundo, poniendo en duda los mecanismos de atención a la pobreza, de combate a la desigualdad. Entonces, ahí había esta idea, ¿no? Yo estaba en contacto con la editorial que lo publicó, con la agencia que lo manejaba, y me pareció natural continuar esto en Grano de Sal, dejando de fuera quizá los textos que sí son de académicos para académicos. Es decir, hay una muy como de revista indexada. Sí, o de estudios monográficos que claramente son para un puñado muy pequeño de lectores. Yo aspiro a que la academia, a exprimirle a la academia todas sus posturas provocadoras, innovadoras, sugerentes, ponerlos en la conversación pública. Esa sería mi meta con cada obra que publico, sea de ciencias sociales, de historia o de divulgación científica. Ahí, por ejemplo, estamos preparando un conjunto de obras de divulgación, pero que no solo hablan del conocimiento científico, sino que la selección incluyó el criterio de que todas sean científicas activas. ¿Por qué? Porque en general hay un déficit de la participación de la mujer en la investigación científica, y haciendo caso a un libro que publicamos el año pasado que se llama Lo que sí funciona, la idea de la imagen motivadora es muy relevante. Es decir, si podemos mostrarle a mujeres jóvenes que decidan su actividad universitaria, si es que la van a seguir, podemos mostrarle un abanico de actividad que va desde la sismología, la geología, la matemática, la biología marina, y mostrar que es una actividad apasionante, gratificante, que puede ser a lo que consagre en su vida. Pues creo que producimos dos efectos, ¿no? Uno en cuanto a la difusión del conocimiento y otro en la transformación de la relación de, en este caso, las mujeres con la ciencia. Entonces creo que estos libros tienen estas múltiples intenciones, ¿no? La de la divulgación convencional, tradicional, pero junto con un mensaje más amplio de, digamos, concierne a la forma en la que realizamos algunas actividades. Bueno, Tomás, hemos echado en la maleta para este viaje tu experiencia como editor en el fondo, las relaciones que hiciste con diferentes autores, agencias, también la academia, preguntas controversiales. ¿Se te queda algo por fuera antes de...? Bueno, pasó una cosa circunstancial. Yo salí del fondo en una coyuntura extraña y no muy agradable, y en ese momento me puse a editar un libro justamente para la colección Libros sobre Libros, que se llama Independientes de qué, un fantástico libro buenísimo. De editores, un par de editores independientes argentinos que entrevistaron a una treintena de colegas, es decir, pequeños editores literarios y no literarios de América Latina, con la idea de describir los problemas comunes. Sí. Y entonces, mientras yo preparaba ese libro, yo estaba preparando también Grano de Sal. Entonces fue una suerte de ejercicio psicoanalítico, porque yo veía ahí las advertencias de los problemas que todos habían
enfrentado y en consecuencia yo estaba en condiciones de, ahora sí que escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban del lío del financiamiento. Sí. Bueno, yo ya tenía la ventaja de que podía imaginar en vez de enfrentarme al problema de golpe cuando ya estuviera en marcha, lo veía antes, entonces podía plantearme una solución. Y así con lo que tenía que ver con la distribución, con la presencia en el extranjero. Entonces fue un libro catártico para mí, fue un pequeño manual de autoayuda. Yo digo que ese es un libro utilísimo para todo aquel que quiera crear una editorial. Porque más que mostrar un panorama regional en el que dijera, en Colombia esta es la situación, en Argentina esta es la situación, se organizó temáticamente. En consecuencia, como todo editor pasa por el mismo conjunto de actividades o ejerce el mismo tipo de actividades, el libro es muy constructivo, yo digo, un manual de autoayuda para el... Director de la editorial Grano de Sal. Hemos decidido ya empacar todas nuestras cosas e irnos de viaje por ese viaje tan extraño de un montón de moléculas de sal. Uh-huh. Yo no entiendo muy bien eso cómo funciona, ya Tomás nos explicará, pero para empezar, Tomás, y para que les ayudemos a las personas que nos escuchan, descríbeles un poco cómo está construido este catálogo, que de alguna forma es el camino de los granos de sal uniéndose. ¿Tienes colecciones? ¿Tienes áreas temáticas definidas? ¿Cómo te lo pensaste? Bueno, no hay colecciones por una razón que de nuevo responde a un problema que enfrenta prácticamente todo editorial. Una colección es una promesa hecha a los lectores. Entonces, si uno crea una colección, tiene que cumplir esa promesa publicando frecuentemente en esa área temática, en ese tipo de libro. Por cómo construimos Grano de Sal, yo vi poco probable cumplir esa promesa. Es decir, si yo decía, va a haber una colección de ciencias sociales, de economía o de filosofía, yo establecía tácitamente un compromiso de publicar frecuentemente en esas áreas. ¿Y por qué no puedo cumplir ese compromiso? Justamente porque la fórmula editorial que yo imaginé es que prácticamente todos nuestros libros son coediciones con entidades gubernamentales, con ONGs, con empresas privadas, con un conjunto de entidades, yo los llamo que son comunidades de lectores organizadas. Okay. Digamos que yo busco un libro que a mí me interesa, en general, digamos, un tema. El primer libro que publicamos uno de los primeros fue sobre estadística. Entonces yo identifiqué 3 o 4 libros que a mí me parecían interesantes, todos ellos publicados en otras lenguas, y me acerqué a la Asociación Mexicana de Estadística y le dije, te ofrezco que hagamos juntos este libro que le interesa a tus lectores. Tú eres una comunidad organizada de lectores. Yo hago un libro para ti y yo hago otra parte del tiraje para el mercado. Entonces, en ese sentido, cada libro depende un poco no solo de que yo encuentre ese conjunto de obras, sino que además exista esta entidad dispuesta a coeditar el libro. Hasta ahora ha funcionado. Todos los libros que hemos publicado pues buscan esta alianza. Uno de los más recientes que salió en México hace unos meses y está por llegar aquí a Colombia, se llama ¿Qué es la corrupción? Entonces nos acercamos Buenísimo. Es un tema que está latiendo en todo el mundo, es un tema, claro, este es un libro de introducción, es una pequeña libro de 200 páginas que describe desde la órbita académica qué es la corrupción. No todo comportamiento que nos parezca corrupto. Entonces, lo que hace este libro es, pues, decir cómo a lo largo de la historia reciente, porque la corrupción como problema político y social es relativamente reciente, entonces describe desde la academia cómo se ha abordado y le pone ciertas fronteras. Eso lo hice con una ONG que se dedica a hacer visibles, mediante la investigación periodística y mediante la divulgación, hacer visibles los efectos de la corrupción. Entonces, era un modo de sumar fuerzas constantemente. Por otro lado, ha habido solo unos pocos libros en los que yo me he atrevido, porque siento que el mercado era suficientemente amplio, a hacerlo sin este coeditor. Uno es uno que se llama ¿Qué es el populismo? También un poco en esa misma línea. Creo que, y esa es la tesis del autor, se usa populismo. El populismo significa lo que quiere el que usa la palabra. Uh-huh. Y un poco ese es el problema con ese tipo de conceptos, es que si se deja en ese plano, es imposible avanzar en la discusión del contenido, la esencia, la naturaleza del populismo. Entonces, esta es una bonita teoría la que plantea él, Jan Werner Müller, un autor alemán,
Y es un libro que en México llegó en un momento muy oportuno porque durante toda la elección presidencial del año pasado, un tema recurrente era si el que resultó presidente y que es actualmente el presidente en México era un populista. Como todo el mundo le decía, es populista y le atribuía unas características, entonces cualquier cosa se le podía poner en la bolsa del populismo. Este libro lo que trata de decir es, no cualquier cosa cabe dentro del populismo, y es un libro que se ha vendido muy bien. Un segundo libro que hice sin esta idea del coeditor es una delicia de libro que apenas está circulando en México, se llama Necesidad de música, de George Steiner. George Steiner es quizá el crítico literario, crítico cultural, historiador de la literatura más importante del mundo británico. Tiene una trayectoria muy diversa, sobre todo estudiando asuntos literarios, y a lo largo de su vida fue publicando o reseñas de libros sobre música, o dando una conferencia donde abordaba el tema de la música, o haciendo crónicas de alguna función. Y todo eso estuvo disperso. Él no se dio cuenta que había escrito un libro sobre música. Entonces un amigo y traductor fue siguiendo ese material y inventamos un libro inédito de George Steiner. Ay. Se lo propusimos, él es muy escueto y además usa el correo ordinario para comunicarse. Ay, entonces no. mandó una respuesta brevísima en la que nos autorizaba el proyecto y ya se publicó. Tuvimos el gusto hace unos días, el 23 de abril, que fue Día Mundial del Libro. Fue también el cumpleaños de George Steiner, el 90 aniversario de Steiner, y lo festejamos, le hicimos un pastel en México. Él obviamente no puede ya viajar, pero es otro tipo de obra que me parece que es interesante. Es fruto de la lectura continua, amorosa de un individuo, Rafael Vargas Escalante, que es el traductor, que fue diciendo, aquí hay un libro latente y hay que darle forma. Bueno, tú nos has hablado de diferentes libros que se podrían organizar en varias áreas del conocimiento. Me da la impresión que no tienes límite dentro del catálogo en la cantidad de áreas temáticas, pero te pregunto, ¿hay alguna área temática que no te interese publicar? Bueno, hay primera definición, se dice que los editores se definen básicamente por aquello a lo que le dicen que no. Es decir, el no es más importante a veces que el sí. Entonces, lo primero que tengo claro es que Grano de Sal no es un espacio para la literatura. No porque yo no sea un lector de literatura, tengo incluso publicados un par de libros de cuentos, sino que creo que existe suficiente, y en particular en México, no serán nunca suficientes, pero hay muchas editoriales literarias. Y hay muchas menos de obras de esto que se llama no ficción, en una forma un poco burda de traducir al español. Entonces, lo primero es que no habrá obras literarias. Estamos traduciendo ahora prácticamente todo, aunque hay al menos un autor que escribe originalmente en lengua española, pero el siguiente paso es incorporar obras escritas originalmente en español. Arranqué con traducciones por un asunto de facilidad y de comodidad, debo confesar, porque una obra publicada ya en otro idioma, en una editorial de prestigio, alguien ya hizo el trabajo de edición, es decir, alguien ya lidió con el autor, le pidió que limara una parte, que moviera un párrafo, etcétera. A veces no está del todo bien hecho, pero en cierto sentido yo me beneficio de ese trabajo de un colega. Pero sí, el siguiente paso es la publicación de obras originalmente escritas en español. En principio yo no veo un área en la que a priori yo no quiera incursionar, pero hay algunas que me quedan lejos como lector, como por mi vida personal. Me cuesta mucho más trabajo escoger obras relacionadas con la psicología. No es un área en la que me sienta apto para, inclusive para interesarme, ¿no? En ciertos temas de economía, de divulgación científica, empiezo a salivar tan pronto veo el título de ciertos libros, ¿no? En cambio, en otras áreas en las que me cuesta mucho trabajo orientarme. Me quedó una duda respecto al tema de las coediciones, porque como nos dijiste, pues las has hecho con diferentes instituciones como la UNAM, Oxfam, el Senado de la República. Me pregunto si a veces esas coediciones complican el objetivo de la publicación del libro. ¿Por qué te lo pregunto? Porque digo, bueno, se supone que el propósito de Grano de Sal es llegarle a un público amplio, en un lenguaje no acartonado. ¿Qué pasa con esas coediciones? Digamos que proceso de selección previo a proponérselo a un coeditor
es lo que puedo decir que, entre comillas, claro, garantiza que el libro sea jugoso, que cumpla estos requisitos que yo me he impuesto. Es de origen académico para un lector amplio, de preferencia con el lenguaje más fresco, sin perder rigor, pero con un lenguaje no, justamente lo que a veces le pasa a los escritores académicos, que son acartonados. Entonces, todos aquellos libros que yo ya le ofrezco al posible coeditor, pasaron esos filtros. Es decir, no es que yo digo, tú quieres publicar algo sobre tal tema y me dices que el público y yo te lo hago. No, yo escojo los libros y después busco una suerte de palanca que permite que el libro que a mí ya me interesó se vuelva una realidad. Hay siempre limitaciones, bueno, la vida está llena de limitaciones, entonces los coeditores pues no son justamente editoriales, entonces a veces sus tiempos no son los más adecuados. Por ejemplo, ahora en México estamos por lanzar un libro. Este año se conmemoró el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, ¿no? Un héroe mexicano, pero de alcance internacional. El libro que vamos a publicar es un análisis, no tanto de la figura de Zapata, sino del uso y abuso de su imagen una vez muerto. Buenísimo. Cómo se convirtió en un héroe al que se le fueron asignando roles, se convirtió en un mito muy diverso regionalmente, nacionalmente, y es fabuloso porque muestra cómo el Estado, y a veces intencionalmente, a veces sin proponérselo, va cambiando el significado de una figura histórica. Y a veces lo pierde, es el caso de Zapata. Entonces, ¿qué pasó aquí con este libro que debió haber circulado en un cierto momento? Pues el ritmo de los coeditores es otro, y no pudo estar para el momento crucial. El libro vale en sí mismo, yo simplemente ahí soy un oportunista y no embosado. Yo quiero aprovechar el ruido, la curiosidad del lector en general, que se va a despertar por el hecho de que durante todo el año se va a hablar de Zapata. Entonces lo que yo quiero decir es, yo encontré un libro que me parece que cuestiona este endiosamiento de Zapata. Entonces va a haber una publicidad no generada por mí en torno a Zapata, y en ese contexto aparece un libro que dice, oye, todo esto que nos contamos de Zapata tiene a veces unas bases muy endebles, ¿no? Seguimos de viaje con las moléculas de sal que dieron origen a la editorial Grano de Sal, una editorial mexicana, y tenemos acá a Tomás Granados Salinas, su director, conversando sobre todo lo que hay detrás de emprender un proyecto como este. Hemos llegado al final de este programa, a recomendaciones finales para el viaje, Tomás, pero creo que es importante decirle a las personas o que les contemos cuál es la propuesta estética de Grano de Sal, porque ahora que entren a todas las librerías a buscar tus libros, los identifiquen rápido, puedan sentirlos, cuéntales. Bueno, primero quiero decir, antes, a mí me importa mucho el objeto libro, pero también creo profundamente en el libro electrónico. Entonces, todos los libros, hoy en este momento, quien nos esté escuchando y quiere conocer en este instante el libro de George Steiner, lo puede comprar como libro electrónico. Todos nuestros libros existen en ese formato. Pero por otro lado, soy un amante de la materialidad del libro. Entonces, de la mano de un diseñador mexicano que se llama León Muñoz Santini, le dimos una personalidad a nuestros libros, que son obras de calidad convencional, quiero decir, no hay una encuadernación inesperada, no hay un papel excepcional, pero hay una suma de pequeños guiños que hacen muy originales nuestros libros. ¿Qué me refiero? Primero, usamos un papel muy ligero, de tal manera que el libro es sorprendentemente liviano cuando lo tienes en la mano, y permite además que se abra muy bien. Los libros, sobre todo los de muchas páginas, son todos libros lo que se llama cosidos y pegados, son para que duren toda la vida. Entonces se abren muy bien, y luego tienen, le pusimos a la cuarta de forros, al lomo, a las solapas, una textura un poco rugosa, decimos que es granulada en realidad, sí, pues para hacerlo afín con grano de sal, mientras que la portada es totalmente brillante y sin esa textura.
Todos los libros tienen un mismo color, una suerte de verde azuloso, de tal manera que puestos de espaldas o de lomo sobre todo, que es lo que el destino de prácticamente todos los libros en las librerías y en la casa de uno viven de lomo, constituyen una unidad o se identifican fácilmente. Y además usamos una tipografía de diseño reciente, debe tener menos de 10 años, que sin embargo quien la vea pensará que es un diseño totalmente renacentista. Entonces hay una mezcla dentro de un libro plenamente convencional, pequeños giros, pequeñas propuestas. Yo diría que para el ojo no entrenado quizás pasan totalmente inadvertidas, pero algo dejan. Estoy segura que algo dejan. De sorpresa y de inquietud. Y para el ojo entrenado se da cuenta de esos claros mensajes, son todas decisiones deliberadas para crear una sensación de lectura. Tomás, pues muchas gracias por acompañarnos, por ir al grano en este programa y por compartir con nosotros la magia de Grano de Sal. Gracias a ti y gracias a los radioescuchas. Bueno, y a quienes nos escuchan, la invitación como siempre es o ingresar a la página de Grano de Sal y descargar su ebook o buscar esas moléculas de sal color verde azulado en la librería más cercana de ustedes. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.